Bienvenidos a un nuevo video de Ruidos de Medianoche. Hoy te traigo 5 historias reales que vivieron taxistas en sus rutas nocturnas y que no han podido olvidar. Si te gustan los relatos que te dejan pensando, suscríbete, comparte este video y quédate hasta el final. El reloj marcaba la 1:17 de la madrugada. La lluvia era una cortina fina y persistente sobre el parabrisas de mi taxi, un viejo Chevy Aveo que había visto más noches que mi abuelo. 0 pasajes en los últimos 45 minutos. La zona hotelera estaba en calma, la mayoría de los turistas ya dormían o estaban ebrios en algún club. Decidí cortar camino por la avenida Tulum, aunque estuviera más desolada a estas horas. Quizás algún rezagado en el centro. Justo al pasar la Plaza Las Américas, a la altura de la tienda departamental, vi una figura solitaria bajo el escaso resplandor de una farola parpadeante. Era una mujer, enfundada en un vestido blanco que, a pesar de la lluvia, parecía inmaculado. Su cabello oscuro y largo le caía sobre los hombros, y aunque no pude ver su rostro con claridad, algo en su postura, en esa quietud casi etérea, me llamó la atención. Fui el único taxi que se detuvo. Bajé la ventanilla. Buenas noches, ¿a dónde la llevo? Su voz era un susurro delicado, casi inaudible sobre el repiqueteo de la lluvia. A Isla Blanca. Por favor. Isla Blanca. A esas horas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era un trayecto largo, más allá de Puerto Juárez, por caminos sinuosos y solitarios que bordeaban el mar y la laguna. Un lugar hermoso de día, pero que de noche se transformaba en una boca de lobo, con tramos donde la señal del celular se perdía por completo. Era raro que alguien pidiera ir allí a esas horas, y más vestida así. Pero necesitaba el dinero. Claro, respondí, suba, por favor. Ella abrió la puerta trasera y se deslizó en el asiento de atrás con una gracia inusual. El aire dentro del auto se enfrió de golpe, un frío que calaba los huesos, como si hubiera entrado una ráfaga de aire acondicionado al máximo, aunque el mío estaba apagado. No escuché el clic del cinturón de seguridad. Inicié el trayecto. Al principio, el silencio era normal. Solo el sonido de los limpiaparabrisas y el motor. Miré por el retrovisor. Ella estaba sentada muy erguida, con las manos cruzadas en su regazo. Seguía sin poder ver bien su rostro. No se había quitado la capucha de su vestido, que ahora notaba que cubría su cabeza y parte de su frente. «¿Va a casa, señora?», intenté romper el hielo, aunque mi voz sonó más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Silencio. Me aclaré la garganta. Es un poco tarde para Isla Blanca, ¿no cree? No hay mucho por allí a estas horas. Más silencio. Un silencio denso, pesado, que empezaba a oprimir el aire en el habitáculo. Empecé a sentir una molestia en el estómago, una punzada de ansiedad. ¿Y si era una trampa? ¿Y si me estaba llevando a un lugar para asaltarme? Revisé rápidamente por el retrovisor de nuevo, buscando ver sus manos, cualquier señal de peligro. Seguían cruzadas. No parecía tener un bolso, ni nada consigo. Entramos en la zona de Puerto Juárez. Las últimas luces de algunos restaurantes y bares iban quedando atrás. La carretera se hizo más oscura, los árboles más densos. La lluvia aumentaba su intensidad. El frío en el coche era ahora insoportable. Mis dedos estaban entumeciendo en el volante. Encendí la calefacción, pero no sirvió de nada. El aire helado parecía emanar del asiento trasero. ¿Se encuentra bien, señora?, pregunté, mi voz casi un susurro. Ella no respondió, pero el retrovisor me ofreció una visión que me heló la sangre. El reflejo de sus ojos. Eran grandes, oscuros, sin brillo. Y no estaban fijos en mí, sino en algún punto más allá de mi hombro izquierdo, como si mirara a través de la ventana a algo que solo ella podía ver en la oscuridad. Y había algo más, un leve, casi imperceptible, rastro de humedad, no de lluvia, sino de lágrimas secas, en sus mejillas pálidas. Aceleré. El tramo final hacia Isla Blanca es un camino de terracería, lleno de baches y con curvas cerradas. La lluvia lo había convertido en un lodazal. El auto patinaba un poco, y mis manos se aferraban al volante con una fuerza brutal. Sentía que cada kilómetro era una eternidad. El miedo empezó a mutar en algo más primario. No era el miedo a un asalto. Era el miedo a lo inexplicable. La temperatura, su silencio, esos ojos. Recordé historias que contaban los viejos taxistas de Cancún. Cuentos de pasajeros que aparecían de la nada, que te llevaban a lugares insólitos y luego, desaparecían. Siempre eran mujeres. Siempre en la noche. Siempre con un vestido blanco. Finalmente, vi las pocas luces de Isla Blanca. Respiré un poco más tranquilo, aunque el frío en el coche no disminuía. Nos acercamos a un pequeño muelle de madera, desierto a esas horas. Era el final del camino. Hemos llegado, dije, mi voz apenas audible. Son 250 pesos. Ella no se movió. No hizo ningún sonido.
La miré por el retrovisor. Sus ojos seguían fijos en la oscuridad exterior. Señora, insistí, girando mi cabeza un poco para verla directamente. Ya llegamos. Y entonces la vi. El vestido blanco no estaba tan inmaculado como pensé. Estaba empapado, pero no de lluvia. Estaba mojado y se pegaba a su cuerpo de una manera extraña. Y el cabello. Dios, el cabello. Estaba enredado con algas marinas. Y su piel era blanquecina, casi translúcida, como si hubiera pasado demasiado tiempo bajo el agua. Pero lo que me congeló hasta los huesos fue su rostro. No era una expresión de miedo, ni de ira. Era un vacío. Una desesperación antigua y profunda que te perforaba el alma. Y entonces, del lado derecho de su cuello, justo donde la mandíbula se unía a la oreja, vi el rastro. Una línea delgada, rojiza, como una herida ya cicatrizada, pero inconfundible. La marca de un collar de perro. El aire se me fue de los pulmones. Era ella. La muchacha que habían reportado desaparecida hacía un mes. La que había aparecido ahogada en la laguna unos días después, con esa extraña marca en el cuello que nunca lograron identificar. Los periódicos hablaban de un accidente, pero los pescadores de Isla Blanca susurraban otra cosa. Decían que el espíritu de una joven ahogada, traicionada, a veces regresaba buscando un último viaje a casa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Quise gritar, quise salir corriendo del taxi. Pero estaba paralizado, clavado al asiento por el puro terror. Ella giró su cabeza lentamente, sus ojos vacíos finalmente se fijaron en los míos. Una lágrima solitaria, brillante y fría, rodó por su mejilla. Abrió la boca. No tengo cambio, susurró, y el sonido fue el de agua escurriéndose. Y luego, ante mis propios ojos, se desvaneció. No se abrió la puerta, no hubo un flash de luz, simplemente dejó de estar allí. Su figura se diluyó en el asiento trasero, como niebla disipándose. El frío en el coche desapareció tan abruptamente como había llegado. Solo quedó el olor a agua salada y a algo dulzón y rancio. El silencio que siguió fue el más aterrador de todos. Saqué el billete de 200 pesos que tenía en el cenicero y lo arrojé por la ventana. Salí del coche, vomitando a un lado de la carretera, bajo la lluvia, sin importarme el frío o la oscuridad. No he vuelto a tomar un pasaje hacia Isla Blanca después de la medianoche. Y cada vez que veo una figura solitaria bajo una farola, especialmente si viste de blanco, acelero y sigo de largo. A veces, el precio del viaje es más de lo que puedes pagar. Hay más historias esperando, suscríbete. Mi turno de noche era siempre el mismo, de 10 a 6 de la mañana. Me llamo Elías, y mi ruta favorita era la zona metropolitana de Monterrey, la Sultana del Norte. Pocos clientes a esas horas, lo que significaba menos estrés y la oportunidad de escuchar programas de radio de madrugada. Mi coche, un Nissan Versa, era mi oficina y mi refugio. Una noche de esas, hacía un calor pegajoso de junio que ni la madrugada disipaba. Eran las 2:25. Había dejado a un cliente en San Nicolás y me dirigía de vuelta a la Avenida Constitución para buscar algún rezagado del centro. La ciudad estaba en ese punto muerto de la madrugada, donde solo el asfalto exhala el calor del día. Mi radio, un modelo viejo de perilla, de esos que traen los taxis de serie, de repente empezó a emitir una estática fuerte y chirriante. No era una interferencia normal. Era un sonido denso, como arena gruesa frotándose contra cristal. Intenté cambiar de estación, pero la estática persistía en todas las frecuencias. Un escalofrío me recorrió. Siempre he sido un poco supersticioso. Mientras giraba la perilla inútilmente, un sonido emergió de la estática. Una voz. No era clara, estaba distorsionada, como si viniera de muy lejos o de debajo del agua. Era una voz de hombre, arrastrada, con un tono de súplica. Ayuda, por favor, no puedo respirar. Mis manos se congelaron en el volante. No era una broma de radio, ni una interferencia de otra emisora. El tono de desesperación era demasiado real. Y no había un contexto. Solo esa voz, ahogándose en la estática. Hola, dije, mirando la radio, como si pudiera responder. ¿Hay alguien ahí? ¿Una emergencia? La voz volvió, un poco más clara esta vez, pero con un jadeo agonizante al final. Estoy atrapado, bajo la tierra. Un sudor frío me bajó por la espalda. ¿Bajo la tierra? Eso no sonaba como un accidente de tráfico. Sonaba a otra cosa. Mi mente se aceleró. ¿Sería una broma? ¿Una transmisión pirata? Pero el miedo que me inspiraba era demasiado tangible. Intenté sintonizar de nuevo, desesperadamente, buscando otra señal, cualquier cosa que me distrajera de esa voz. Pero no había nada más que la estática y el lamento. La voz se hizo más débil, más lejana. El agua, sube, no puedo.
Un repentino claxon de un tráiler que pasaba por la avenida me sacó del trance. Miré a mi alrededor. Estaba en una parte de la Constitución, justo antes de pasar el río Santa Catarina, un lugar que a veces se inunda con las lluvias fuertes. La imagen de alguien atrapado bajo el lodo de la ribera me vino a la mente. Tomé mi celular, con las manos temblorosas. Marqué el 911. Hay una voz en mi radio. Empecé a explicar, dice que está atrapada bajo tierra, que se ahoga. La operadora sonó escéptica. Señor, esa podría ser una interferencia. ¿Tiene más detalles? No, solo lo que dice la voz. Parece real, está desesperada. Ella me pidió la ubicación. Le di mi posición actual, aunque sabía que el origen de la llamada de radio no podía ser el mismo que el de mi taxi. Me dijo que lo reportaría, pero su tono era de otro loco más llamando de madrugada. Volví a mirar la radio. La estática era ahora más suave, y la voz casi un susurro. Lo siento, no pude salir. Y luego, un sonido. No un grito, no un lamento. Un sonido como de un cuerpo hundiéndose rápidamente en un líquido espeso, seguido por un gorgoteo. Después, silencio. La estática se detuvo. La radio se quedó en completo silencio. Muerta. Mi corazón latía como un loco. Sentí un escalofrío que me erizó cada vello del cuerpo. Pasé el resto de la noche con el radio apagado, el silencio de mi auto mucho más aterrador que cualquier sonido. Al día siguiente, no pude quitarme esa voz de la cabeza. Decidí revisar las noticias locales. No había nada. Ningún reporte de alguien atrapado, ahogado, nada. Me sentí tonto. Seguramente fue solo una interferencia, o mi imaginación, alimentada por el cansancio. Pero la semana siguiente, en las noticias de la tarde, hubo una nota breve, casi al final. Habían encontrado un cuerpo. Un hombre de unos 40 años, desaparecido hacía 3 semanas. Lo hallaron en una zanja de drenaje abandonada, en una zona de construcción cerca del río Santa Catarina. Había quedado atrapado tras una lluvia fuerte, cubierto por tierra y lodo. La causa de la muerte, asfixia por ahogamiento. No se mencionaba cómo se le había buscado, ni por qué tardaron tanto en encontrarlo. Solo que el hombre era un indigente y no tenía familia. Dejé caer el control de la televisión. La zanja de drenaje, cerca del río Santa Catarina, atrapado bajo tierra, ahogándose. Desde esa noche, nunca más he encendido la radio de mi taxi después de la medianoche. El silencio puede ser incómodo, pero es un silencio que no me persigue con voces de desesperación. Y a veces, cuando paso por el río, juro que puedo escuchar un leve, casi imperceptible, gorgoteo bajo el murmullo de la ciudad. Conducir un taxi en Guadalajara por la carretera a Chapala de noche es casi una experiencia religiosa. El cielo estrellado es impresionante, y el tráfico disminuye a un murmullo lejano. Soy Fernando, y llevo casi 30 años en esto. Conozco cada curva, cada bache, cada atajo. La tranquilidad de la noche en la carretera es mi refugio. Esa noche, sin embargo, la tranquilidad se quebró. Eran las 12:47 de la madrugada. Había dejado a unos turistas en el aeropuerto y regresaba a la ciudad, esperando encontrar algún viajero solitario en el camino. La oscuridad era casi total, solo rota por las luces lejanas de algunos ranchos y el resplandor difuso de la Vía Láctea sobre mi cabeza. De repente, a lo lejos, en el horizonte que se fusionaba con las colinas de la Sierra del Tigre, apareció una luz. Una luz roja intensa, pulsante, como un faro. No era la de un avión, ni la de una torre de telecomunicaciones. Era una luz extraña, demasiado brillante, y su parpadeo era irregular, como el latido de un corazón herido. Me pareció peculiar, pero seguí conduciendo. Quizás era una torre nueva, un experimento. Pero a medida que me acercaba, la luz no se movía. Permanecía fija en el mismo punto del horizonte, cada vez más grande y más roja, envolviendo la oscuridad a su alrededor con un resplandor ominoso. A unos 10 kilómetros de la luz, el ambiente en el coche cambió. El aire se hizo pesado, denso. Sentí una presión en los oídos, como cuando cambias de altitud muy rápido. La radio, que estaba sintonizada en una estación de música ranchera, comenzó a distorsionarse, luego a llenarse de silbidos y finalmente a emitir solo un zumbido grave y constante. No pude apagarla. La perilla giraba, pero el zumbido persistía. Mis ojos estaban fijos en esa luz roja. Era hipnotizante y aterradora a la vez. No se parecía a nada que hubiera visto. Su color era de un rojo profundo, como sangre coagulada, y pulsaba con una cadencia irregular, como si algo gigantesco y vivo estuviera respirando en la lejanía. La carretera estaba completamente desierta. No pasaba ningún otro auto. Era como si yo fuera el único ser humano en un radio de kilómetros, y la luz, la única compañía.
El zumbido en la radio se hizo más fuerte, y de repente, se le sumó un bajo, un sonido resonante que no venía de los altavoces, sino de algún lugar profundo, como si la propia carretera estuviera vibrando. Empecé a sentir náuseas. La presión en mis oídos era insoportable. Mis ojos ardían por el esfuerzo de mirar esa luz sin parpadear. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Un miedo primario, irracional, el miedo a lo desconocido, a lo que no encaja en el mundo. Finalmente, llegué a un punto donde la carretera comenzaba una ligera subida. La luz roja estaba ahora directamente al frente, gigantesca, cubriendo gran parte del cielo. Y entonces lo vi. No era una torre, no era un faro, era una grieta, una fisura irregular, pulsante, de un rojo incandescente, en la tela misma del cielo nocturno. Parecía un ojo gigantesco y sangrante que me observaba desde las alturas. Y de esa grieta, no salía luz, sino una oscuridad aún más profunda, que devoraba las estrellas a su alrededor, mientras la fisura misma brillaba con ese rojo infernal. El zumbido en mi taxi se volvió un rugido, y sentí que mi cabeza iba a explotar. Mis dientes castañeaban. Podía sentir el calor de esa luz, incluso desde la distancia. Y el olor. Un olor a ozono, a metal quemado y a algo indescriptiblemente alienígena y pútrido. Mi coche empezó a temblar. No por un fallo, sino por la resonancia del bajo que venía de la grieta. Las luces del tablero parpadearon. Los números del velocímetro y el medidor de gasolina bailaron salvajemente. Quise dar la vuelta, quise huir, pero mis manos estaban pegadas al volante, mis pies clavados a los pedales. Mi mente me decía que corriera, pero una fuerza extraña, una curiosidad mórbida, me impulsaba a seguir mirando, a acercarme a esa abominación. Y de la grieta, en el espacio vacío que antes era cielo, comenzaron a emerger formas. Siluetas gigantescas y oscuras, retorcidas, que no eran de este mundo. Se movían lentamente, como si nadaran en la oscuridad, con extremidades que no tenían sentido, y cabezas que no eran cabezas. El puro horror me perforó el pecho. Justo cuando una de esas formas alargadas pareció extenderse hacia mí, buscando mi coche, la luz roja parpadeó una última vez con una intensidad cegadora. Y luego, se apagó. El cielo volvió a ser negro, con las estrellas brillando. El zumbido en la radio cesó. El aire volvió a ser normal. Las formas desaparecieron. Todo se volvió como si nunca hubiera pasado. Me quedé allí, detenido en medio de la carretera, temblando incontrolablemente. Mi corazón palpitaba a 1000 por hora. Me pellizqué el brazo para asegurarme de que no era un sueño. No lo era. El recuerdo de esa grieta y esas formas estaba grabado a fuego en mi mente. Di la vuelta y regresé a Guadalajara sin tomar más pasajes, sin mirar al horizonte. Llegué a casa al amanecer, con el cuerpo dolorido y la mente destrozada. Nunca he vuelto a conducir por la carretera a Chapala después de la medianoche. Y cada vez que veo una estrella roja particularmente brillante en el cielo nocturno, mi estómago se revuelve. Porque sé que hay puertas entre mundos que es mejor no ver, y luces en el horizonte que es mejor no seguir. Y a veces, el universo tiene secretos que un taxista de noche no debería conocer. Trabajo en el centro de Mérida, Yucatán. La ciudad es preciosa de día, pero de noche, las calles coloniales se transforman. Las farolas antiguas proyectan sombras largas y danzantes, y el aire, cargado de humedad, parece susurrar historias de otros tiempos. Mi nombre es Antonio, y conduzco mi Ford Fiesta desde hace 10 años. Conozco los secretos de estas calles mejor que nadie. Eran las 3:15 de la madrugada de un martes. Había dejado a un cliente en el Paseo de Montejo y me dirigía hacia el barrio de Santiago, un poco por inercia, buscando un último pasaje antes de la salida del sol. El silencio en las calles era casi absoluto, solo roto por el aleteo ocasional de un murciélago o el lejano ladrido de un perro. Al pasar por la plaza principal, justo frente a la catedral, vi a un hombre de pie en el centro de la plaza, bajo la tenue luz de un farol. Era inusual. A esas horas, la plaza está siempre desierta. El hombre era delgado, vestido con ropas viejas y oscuras, casi harapientas. Lo más inquietante era que no tenía sombra. La luz del farol caía directamente sobre él, pero el suelo a sus pies estaba vacío. Frené instintivamente. ¿Un truco de luces? ¿Una ilusión óptica? No. No había sombra. Era una ausencia. El hombre levantó la vista y me miró. Su rostro era demacrado, con ojos hundidos y una expresión de infinita tristeza. No hizo ninguna señal para que me detuviera, pero algo en su mirada me obligó a hacerlo. Sentí una punzada de compasión mezclada con inquietud. Bajé la ventanilla. «¿Taxi, señor?» Su voz era un suspiro ronco, como si llevara días sin usarla. «Sí, por favor. Necesito ir al cementerio general». El cementerio general. A esas horas. Un lugar que de por sí ya es lúgubre, se vuelve aterrador en la madrugada.
Mis instintos me gritaban que me fuera, pero su voz, su mirada, esa tristeza tan profunda, me conmovieron de una forma extraña. Suba, dije, abriendo los seguros. Él abrió la puerta trasera y se sentó. El coche no se movió. No hubo ningún cambio en el peso. Y el aire en el habitáculo se volvió frío, pero no un frío normal. Era un frío inerte, sin vida, como el aire de una cripta. Y con ese frío, llegó un olor. A tierra húmeda, a flores marchitas y a algo más, algo que no podía identificar, pero que se sentía antiguo, como el polvo del tiempo. Emprendí la marcha. Me dirigí hacia el poniente de la ciudad, por la calle 64. La conversación era nula. El hombre del asiento trasero permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el exterior. Miré por el retrovisor. Su rostro seguía con esa expresión desolada. Y, por supuesto, no tenía sombra. La luz de los postes de la calle pasaba a través de él sin proyectar nada. Intenté entablar conversación, para romper el silencio y el miedo creciente. Disculpe, señor, ¿a qué va al cementerio a estas horas? Él no respondió, pero un suspiro profundo, de una tristeza inmensa, llenó el coche. Y luego, una sola palabra, casi inaudible, descansar. El camino se hizo más largo de lo normal. Las calles parecían estirarse. Pasamos por el barrio de San Sebastián, luego por el de García Ginerés. La luz de la luna llena que se filtraba entre los árboles no hacía más que resaltar la ausencia de su sombra. Finalmente, llegamos al cementerio general. Sus imponentes portones de hierro estaban cerrados, pero a un lado había una pequeña entrada peatonal, que siempre permanece abierta. Me detuve frente a ella. Hemos llegado, señor, dije, mi voz sonando temblorosa. Son 100 pesos. El hombre no se movió. Su mirada seguía perdida en la oscuridad de las lápidas más allá del portón. Señor, insistí, girando la cabeza para verlo directamente. Sus ojos, hundidos y sin brillo, se fijaron en los míos. Y entonces, de su boca, salió un lamento. Un lamento suave, casi un gemido, pero lleno de una desesperación tan profunda que me oprimió el pecho. No puedo entrar, susurró, su voz ahora un hilo apenas audible. No puedo encontrarlo. No puedo descansar sin ella. Me la robaron. Lo miré confuso. ¿Quién le robó qué? Él levantó una mano, y la luz del interior del coche, que se encendió con la puerta abierta, lo reveló por completo. Su mano era translúcida, casi espectral, como si la luz la atravesara. Y de esa mano, se extendió una sombra. Una pequeña y delgada sombra, de la forma de una mujer, que se deslizó desde su mano hacia el suelo, retorciéndose como si estuviera viva. El hombre no tenía sombra, pero cargaba la de alguien más. La sombra de una mujer, que se movía, convulsa, a sus pies, intentando arrastrarse, intentando huir de su prisión. Mi sombra, susurró el hombre, con la voz quebrada. Me la robaron para poder quedarse con la suya. Ella está en una tumba sin nombre. Necesito mi sombra para encontrarla. Necesito encontrar la mía para que ella pueda descansar. Mi mente no podía procesar lo que escuchaba ni lo que veía. Una sombra arrancada, una tumba sin nombre, una búsqueda eterna. El terror se mezclaba con una profunda tristeza. El hombre se volteó hacia la puerta, su cuerpo casi transparente. La pequeña sombra en el suelo se estiró desesperadamente hacia la entrada del cementerio, como si la llamara una fuerza invisible. Gracias, taxista, dijo él, su voz se volvía más lejana. Ahora puedo seguir buscándola. Aquí la tienen. Y sin más, se desvaneció. Su figura se diluyó en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La puerta trasera del taxi se cerró sola con un suave clic. En el asiento donde se había sentado, no había nada. Pero en el suelo, justo al lado de donde se cerró la puerta, vi algo. Una mancha oscura, irregular, como la sombra misma. Era pequeña, de la forma de un cuerpo acurrucado, y parecía emitir un frío gélido. Salí del coche temblando. Me dirigí a la puerta trasera. La mancha oscura estaba allí, inmóvil, pegada al suelo del taxi. No pude tocarla. Sentí que si lo hacía, el frío me calaría hasta los huesos del alma. Arragué el coche y huí del cementerio, dejando atrás esa extraña sombra. No he vuelto a pasar por la plaza principal después de la medianoche. Y mi taxi, ese punto oscuro en el suelo del asiento trasero, nunca se ha quitado. Cada vez que lo veo, siento el frío inerte, y me pregunto quién era ese hombre, a quien buscaba, y si esa pequeña sombra aún se retuerce, intentando encontrar su verdadero lugar de descanso. Conduzco por Veracruz, por el malecón y las avenidas principales, un Dodge Attitude que ha aguantado de todo. Mi nombre es Julián. Las noches aquí son húmedas, con el olor a salitre y el eco de la salsa que se cuela por las ventanas de los bares. Pero a las 4 de la madrugada, la ciudad se calla, y solo queda el murmullo del mar y el viento.
Fue en una de esas madrugadas, cerca del faro Venustiano Carranza, donde vi al hombre. Estaba de pie en la orilla del malecón, con la espalda hacia mí, mirando al mar. Llevaba un traje de marinero antiguo, de esos que solo ves en películas viejas, pantalón acampanado, una camisa blanca de cuello ancho con un pañuelo negro anudado y una gorra de plato con una ancla bordada. Me pareció extraño, pero los turistas a veces tienen gustos peculiares. Me detuve. Buenas noches, ¿necesita un taxi? Él se giró lentamente. Era un hombre joven, de no más de 30 años, con el cabello rubio cenizo y una mirada melancólica. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, de un azul tan claro que parecían blancos, estaban fijos en algún punto más allá de mí. Su cara no era la de un marino. Era la de alguien que había pasado demasiado tiempo bajo el sol. No, no bajo el sol, sino bajo el agua. Su ropa estaba seca, pero parecía que acababa de salir del océano. Sí, por favor, dijo su voz, extrañamente plana, sin entonación, como el eco de un cuarto vacío. Necesito ir al puerto. Al muelle 7. Y no se detenga por nada. El muelle 7. Sabía cuál era. Un muelle viejo, en desuso, al final del puerto, donde solo atracaban barcos pesqueros abandonados y viejas gabarras. Un lugar solitario y oscuro a esas horas. Y la advertencia, no se detenga por nada. Me pareció aún más extraño, pero el dinero es el dinero. Claro, suba. Abrió la puerta trasera. No sentí el peso de su cuerpo. El aire en el coche se volvió denso, pesado, con un olor a algas, salitre y algo más, algo a pescado muerto y descomposición, que me revolvió el estómago. Emprendí el camino por la avenida Morelos. No había tráfico. La ciudad dormía. El hombre del asiento trasero permanecía inmóvil, con la mirada fija en el horizonte del mar, como si pudiera verlo a través de las paredes del taxi. Intenté romper el silencio. Noche tranquila, ¿verdad? ¿Es usted marino? Él no respondió. Sus ojos azules, casi blancos, permanecieron fijos. Señor, insistí, sintiéndome cada vez más incómodo. El puerto está un poco más adelante. Muelle 7, ¿seguro? De repente, un gemido salió de su garganta. No era un lamento de dolor, sino de frustración, de una pena antigua. El olor a putrefacción en el taxi se hizo más fuerte. Llegamos al puerto. La zona de los muelles estaba oscura, con solo unas cuantas luces parpadeantes a lo lejos. Me dirigí al muelle 7. Era un lugar abandonado, con viejos botes desmantelados y redes rotas. Al final del muelle, el mar se extendía en la oscuridad infinita. Me detuve. Hemos llegado, señor. El hombre no se movió. Su cabeza estaba ligeramente inclinada. Sus ojos seguían fijos en el mar. Señor, dije, girándome un poco. Son 120 pesos. Y entonces, su voz, ahora un poco más clara, pero aún plana, susurró, ya es tarde. Él no vendrá. Me quedé perplejo. ¿Quién no vendrá? ¿A quién espera? Él giró la cabeza lentamente hacia mí. Su rostro estaba más pálido, y debajo de sus ojos, vi una oscuridad amoratada, como si hubiera pasado siglos sin dormir. Y sus labios estaban teñidos de azul. Mi padre, susurró. Me prometió que volvería por mí. Aquí, en este muelle. Y entonces lo entendí. Vi el uniforme de marinero. El muelle abandonado. La palidez. El olor. Recordé la historia que contaban los viejos pescadores de Veracruz. La historia del niño del muelle 7. Un muchacho que, a principios del siglo XX, se quedó esperando a su padre marinero que zarpó en un barco mercante. El barco nunca regresó. El niño, terco, esperó día tras día en el muelle. Y una noche de tormenta, una ola gigantesca lo arrastró al mar. Nunca encontraron su cuerpo. Pero se decía que su espíritu, atado a la promesa de su padre, a veces regresaba, esperando en el muelle, y a veces, se subía a un taxi para llegar a su punto de espera. Mis manos temblaban en el volante. Este no era un pasajero. Era un alma en pena. El joven marinero se movió. Abrió la puerta trasera y, sin decir una palabra, salió del taxi. Sus pies descalzos tocaron el cemento del muelle, y no hubo sonido. Se dirigió lentamente hacia el final del muelle, hacia el mar abierto. Su figura se recortaba contra la inmensidad oscura del océano. Lo vi detenerse justo al borde, mirar hacia el horizonte y luego, con una calma espeluznante, saltar al agua. No hubo salpicadura. No hubo sonido de impacto. Solo el silencio del mar que lo tragó. Me quedé inmóvil, paralizado, con la boca abierta. Luego, el olor a algas y putrefacción se disipó del taxi. El aire volvió a ser normal. La radio seguía en silencio. Arragué el coche y huí del muelle 7, sin mirar atrás. Conduje sin rumbo fijo por el malecón, las luces de la ciudad, los barcos atracados, todo me parecía fantasmal.
Desde esa noche, nunca más he vuelto a tomar un pasaje al Muelle 7 después de la medianoche. Y cada vez que paso por el faro Venustiano Carranza, evito mirar hacia el mar. Porque sé que hay promesas que atan más allá de la muerte, y muelles donde los que esperan nunca podrán irse, ni encontrarán nunca su final. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete, activa la campanita y prepárate para lo que viene. En este canal lo peor siempre está por contarse.